Pero mire, ayer el presidente Luis Abinader habló. Usted que estaba en el Consejo, o está en el Consejo, es parte del Consejo Económico y Social, y seguro que fue testigo con la partida, el retiro de los partidos de oposición del diálogo sobre la reforma a la ley electoral. Bueno, pues el jefe del Estado en Boca Chica dio unas declaraciones diciéndole que estaba en la mejor disposición de dialogar con los partidos de oposición sobre lo que es esta reforma y hacer el compromiso de que solamente se busque ahí en la independencia del poder o de la Procuraduría General de la República. Todo esto porque él entiende que con eso se fortalece la institucionalidad y se fortalece la sociedad, un ministerio público independiente del Poder Ejecutivo. Dice que esta reforma que está buscando no tiene forma de beneficiarlo a él políticamente, ni tampoco de ninguna otra índole, y que es la primera vez que se busca una reforma a la Constitución de la República que no esté buscando un beneficio por lo menos político o personal en este caso. Él, el jefe del Estado, fue muy enfático, decía, bueno, Danilo Medina y Leonel Fernández buscaron cada uno una forma de reformar la Constitución. En el caso de Hipólito Mejía en el 2002 también se buscó. ¿Qué buscaba? Para que usted tenga una idea de a qué se refiere el presidente Luis Abinader cuando dice que no busca beneficio propio. Él puede reelegirse sin ningún tipo de limitación constitucional. No está buscando otra cosa que no sea esta reforma. Ahora, en el 2002 hubo una reforma a la Constitución de la República. Una reforma a la Constitución de la República con Hipólito Mejía. Aquella vez había no reelección en la Constitución de la República. Hipólito Mejía la cambió y entonces se dispuso una reelección y nunca jamás. Leonel Fernández volvió en el 2004 y encontró entonces la Constitución de la República que le permitía participar en un segundo periodo en el 2008 y nunca jamás. Pero en el 2010, aunque hay que reconocer que es una de las reformas constitucionales más garantistas y con mayor amplitud, sin embargo, esa buscó eliminar el nunca jamás que habilitaba al presidente Leonel Fernández en el futuro a volver a ser candidato presidencial, pero también habilitaba a Hipólito Mejía para ser candidato que había salido en el 2004 con el nunca jamás. Entonces, en el 2012 se presentó Hipólito y se presentó, además de eso, Danilo Medina con ese nunca jamás. Pero en el 2010, en esa reforma, volvió la Constitución de la República a la no reelección. Eso era lo que Miguel Vargas, en aquel entonces, que venía de ser candidato en el 2008 y prácticamente de partido a partido, el PRD ganó al PLD, pero en cuanto a la cantidad de votos, Leonel Fernández entonces le ganó a Miguel Vargas. En el 2010, repito, reforma, eliminar el nunca jamás beneficia a Leonel Fernández porque puede presentarse después, pero vuelve a la no reelección. Llega Danilo Medina en el 2012 y del 2012 al 2016 va transitando en el camino con la Constitución de la República con la no reelección. Reforma la Constitución de la República en el 2015 y le agrega entonces de nuevo a la Constitución de la República una reelección
y nunca jamás. Y con una muletilla en la Constitución de la República en el que se señalaba el candado que siempre se habla de que se le puso a esa Constitución, y era que el presidente del 2016 a 2020 no podía presentarse en el 2020 porque tenía el nunca jamás. Ahora ganó Luis Abinader y Luis Abinader plantea una reforma a la Constitución de la República en el que solo se le agregue esa reforma que el Procurador General de la República sea completamente independiente del Poder Ejecutivo. En esto se opone tajantemente el Partido de la Liberación Dominicana y se opone también el Partido Fuerza del Pueblo junto con el Partido Revolucionario Dominicano. De ahí es que el presidente pide dialogar sobre esta Constitución en función de que eso, ¿qué tiene temor la oposición? De que pudiera eliminarse en una reforma a la Constitución de la República el 50% más uno, que fue un elemento que agregó Milagros Ortiz Bosch en unas declaraciones que emitió y decía que pudiera ser un 45% para ganar en primera vuelta, que fue el Pacto por la Democracia que buscaba José Francisco Peña Gómez, que el domingo es su natalicio, y que buscaba reformar, que se ganara con el 45% las elecciones. En ese 94, después se cambió por el 50% más uno, y eso fue lo que se aprobó también en la Constitución de la República, y tenemos que la única vez en el que se planteó una segunda vuelta electoral fue en el 1996. José Francisco Peña Gómez gana en primera vuelta sin llegar al 50% más uno con 45.94, con 200,000 votos sobre Leonel Fernández, que había sacado 24%. Como no llega José Francisco Peña Gómez al 50% más uno, entonces va a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta viene lo que se llama el Pacto Patriótico, donde el Partido de la Liberación Dominicana, con Juan Bosch, y el Partido Reformista Social Cristiano, con Joaquín Balaguer a la cabeza, y entonces se unifican y ganan las elecciones con un 51 y punto tanto por ciento contra un 49 que sacó José Francisco Peña Gómez. Como ustedes ven, ese recuento es para que usted tenga una idea de por qué el presidente Luis Abinader dice, mire, el único que no busca beneficio en esa Constitución de la República somos nosotros, que lo que buscamos es reformar la Constitución de la República para fortalecer la sociedad. Don Percio, creo que eso es un recuento histórico reciente de modificaciones de reforma, pero usted estaba en el Consejo Económico y Social, y eso es lo que tenemos ahora.